Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La escena es parte de lo mejor de la cultura cinematográfica mundial. Una silueta aparece detrás de una cortina de baño, mientras una mujer toma una ducha en un hotel en medio de la nada. Lo que sigue es un montaje impecable, muestra de uno de los grandes genios en la cima de sus habilidades. Se trata de Psicosis, para muchos la obra maestra de Alfred Hitchcock, amo y señor del cine de suspenso. La historia de Norman Bates, el asesino de la cinta, parece demasiado delirante para ser verdad. Lo cierto es que detrás de la dirección de Hitchcock y del no menos magistral guión de Joseph Stefano, hay, en efecto, una historia real. Se trata de la vida del asesino serial estadounidense Edward Theodore Gain, cuya historia conmocionó al mundo a mediados de los años 40 del pasado siglo. Los crímenes de Gain resultan tan horribles e incomprensibles que su figura ha inspirado al menos otros dos personajes legendarios del cine de horror y suspenso. El terrible Jamie Gumb, del Silencio de los Inocentes, y más notable todavía, el legendario Leatherface, de la serie de cintas Masacre en Texas, que comenzaran un género polémico que a la fecha recauda millones de dólares en taquilla, el llamado filme slasher, donde la sangre es más frecuente que las palabras. Pero más allá de su repercusión en la cultura popular mundial, la vida de Ed Gein resulta aterradora. ¿Cómo fue que un muchacho tímido del noreste de Estados Unidos se convirtió en el asesino serial más temido y representado del siglo XX? Edward Theodore Gain, el hombre que con el tiempo se convertiría en el asesino serial más prominente de su época, nació el 17 de agosto de 1906 en el estado de Wisconsin, al norte de Estados Unidos. Sus padres eran un ejemplo de disfuncionalidad. Su padre, George, alcohólico, con clara tendencia a la violencia doméstica. Gain golpeaba con frecuencia a sus dos hijos, Henry y Edward, el menor y más frágil de los dos. La madre de Ed Gein no era una mejor persona. Religiosa hasta el fanatismo, Augusta Gain trató de criar a sus hijos bajo las más estrictas normas morales, incluso mudando a la familia a una granja alejada de la civilización. Aquel sitio se volvería en una suerte de prisión para los niños que apenas salían del lugar para ir a la escuela. Ed Gein creció pensando que el mundo exterior era malo y peligroso, y con una visión torcida de la realidad. El esquema psicológico de Ed Gein se complicó por su apariencia y fragilidad física. Delgado, profundamente tímido, y con una deformidad facial menor pero evidente. Fue objeto constante de burla, no solo en la escuela, sino en su propio hogar, donde su madre no perdía oportunidad de demostrarle su profunda reprobación. A lo largo de la adolescencia se volvió un muchacho cada vez más retraído y resentido, sin amistad alguna más allá de los límites de su violenta y problemática familia. Para 1940, cuando contaba con 34 años de edad, la muerte de su padre desató una serie de acontecimientos que con el tiempo culminarían en la más asombrosa y repugnante serie de asesinatos conocidos hasta entonces en Estados Unidos. Tras la muerte de su padre, Edward Gain comenzó a integrarse por mera necesidad a la sociedad en el pueblo de Plainfield. Muy a su pesar, Augusta Gain se vio forzada a enviar a sus hijos a ganar dinero para mantener el hogar. Durante algún tiempo parecía que los extraños hermanos Gain podrían acoplarse en sociedad. A lo largo de 2 años trabajaron con seriedad y fueron en general bien recibidos por sus vecinos. Pero el destino les tenía deparada una sorpresa. En 1944, su granja sufrió un incendio en los pastizales que la rodeaban. Los hermanos intentaron extinguir el fuego. Solo Edward pudo volver a casa. Al apagarse las llamas, la policía encontró el cadáver de Henry entre los despojos. A pesar de tener golpes en la cabeza, la policía descartó el homicidio como posible causa del fallecimiento. Pero las dudas persistieron por varios años. ¿Era posible que Edward hubiera matado a su propio hermano en un acto casi bíblico? Es difícil saberlo.
Lo cierto es que unos meses después, con la muerte de Augusta Gain, que era no solo su madre, sino su único referente afectivo en el mundo, Edward comenzó a girar en una espiral de locura que culminaría en los crímenes más espeluznantes de la época. Tras la muerte de su madre, se recluyó, modificó su casa y se redujo a vivir en un pequeño cuarto junto a la cocina. Gain se aficionó a lecturas macabras y comenzó a visitar el cementerio local para exhumar cuerpos. Era cuestión de días para que esa bomba de tiempo que era el loco Gain hiciera explosión. Para mediados de la década de los 50 vivía solo y su alma en la granja que había heredado de su madre, a quien amaba de manera malsana por encima de todas las cosas. En el silencio del campo de Wisconsin, la frágil psique de Gain comenzó a resquebrajarse de manera definitiva. Su interés por la anatomía humana lo llevó a desenterrar cuerpos. Usando un viejo auto, los llevaba a su casa donde se dedicaba a estudiarlos y desollarlos. Como se representaría tiempo después en la brutal película Masacre en Texas, Gain usaba la piel para hacerse prendas que lo hicieran parecer mujer. Su locura era cada vez más evidente, aunque pocos podían verlo. Al poco tiempo, el hombre dio un giro que lo convertiría en un criminal de época. Fue en noviembre de 1957 cuando Ed Gain cometió el asesinato por el que sería recordado por siempre. Esa fue la fecha de la desaparición de una mujer llamada Bernice Worden. De más de 50 años de edad, trabajaba en la ferretería local. Después de varios días de búsqueda, el sheriff de Plainfield y sus asistentes de policía tocaron a la puerta de la granja de la familia Gain, ya famosa para entonces como una especie de casa embrujada de la localidad. Lo que encontraron conmocionó no solo a la comunidad entera, sino a todo un país. Después de lo que vio ahí, el oficial Art Schley sufrió una arritmia cardíaca que le costó la vida años después. Ahí, en el piso, estaban distintos restos humanos. La cama de Gain estaba decorada con calaveras y en el cobertizo estaba el cuerpo de la señora Worden, colgado como el de un venado. Edward Gain fue detenido de inmediato. Después de su captura, Gain fue interrogado por la policía por horas. Algunos rumores incluso señalan que el asesino fue golpeado por los oficiales, conmocionados por la magnitud de la crueldad y locura del detenido. Gain admitió haber cometido el asesinato de Bernice Worden y narró con detalle sus experiencias desenterrando cadáveres y usándolos para sus macabros fines. Casi de inmediato fue enviado a un hospital psiquiátrico. Después de una década, el caso Gain finalmente llegó a la corte. Como era de esperarse, el llamado carnicero de Plainfield fue declarado culpable, pero el juez no lo mandó a la cárcel. Tras decidir que Gain sufría de una severa demencia, la autoridad optó por sentenciarlo a vivir el resto de sus días en el manicomio. Vivió una década en el Hospital Central del estado de Wisconsin y después en el Instituto de Salud Mental de Mendota, donde murió en 1984 a la edad de 77 años. Todo aquel que lo trató durante sus años de reclusión lo describe como un hombre tranquilo y de finos modales. Para entonces, Edward Gain ya había ganado fama mundial no solo por sus propios crímenes, sino por la interpretación que de ellos se hizo en la cultura popular a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Gain sirvió como inspiración al escritor de terror Robert Bloch, cuando creó en 1959 al personaje de Norman Bates en su novela Psicosis, un hombre tímido y retraído, con instintos asesinos irrefrenables que convive con restos humanos, incluido el cadáver de su madre, en una casa en medio de la nada. La locura de Norman Bates, impensable hasta entonces, se había vuelto verosímil gracias a la historia de ese otro hombre que sacudió a una nación. Esto fue Historias Perdidas. Escrito y narrado por León Krause. Editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías. Producido por Daniel Krause.